Le damos gracias al Señor de nuevo y desde esta preciosa ciudad de Lauderhill, en el estado de la Florida, queremos enviar un cordial y precioso saludo en el nombre de Jesús a todos los que nos puedan ver a través de la red, en internet. Donde quiera que estés, que nos puedas ver, que puedas recibir, escuchar y ver esta palabra, deseamos con todo nuestro corazón que seas edificado, transformado cada día para la gloria del Padre. Que el santo evangelio que desde aquí se predica, que es la palabra de Dios que es predicada y enseñada, alcance su propósito en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, y que Dios sea glorificado y exaltado. Amén. A donde quiera que nos puedas ver, que Dios supla tu necesidad, que Dios te hable y te exhorte a seguir adelante. Mi amado hermano y amigo que me escuchas, si no has conocido a Cristo, dale tu vida al Señor, que es la mejor decisión que uno puede hacer en esta tierra, saber de que Dios está pronto para venir. Amén. Gracias damos a Dios porque podemos enviar este mensaje y un saludo en el cual podemos decirte, Cristo te ama. Que la iglesia de Cristo en este lugar da un saludo y así declaramos bendecido y prosperado a todos los que nos puedan ver, escuchar y recibir este mensaje precioso de parte de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bien, mis amados, le damos gracias a Dios. Gracias, hermano Jorgito, que está por allá. No es mi hijo, ¿verdad? Pero hermano Luis, ¿verdad? Que nos está sirviendo de traductor. Peter, ¿está escuchando bien? ¿Good? Aleluya. Peter está contento. No se preocupe que tenemos ministerio. Así que démosle un aplauso al Señor por hermano Jorgito, ¿verdad? Jorgito, hágame una señal si me acelero mucho. Diga, pastor, tranquilo, métale, ponga, parece en primera, por favor. ¿Verdad? No, nos vamos a ir tranquilos, hablando despacio, ¿verdad? Para que él tenga la oportunidad de escuchar, traducir y que Peter pueda ser edificado. Amén. Y todos también, en el nombre de Jesús. Amén, amados. Así que gracias, hermano Jorito. Ya estamos descubriendo un ministerio más para Jorito. Aleluya. Así que le damos gracias a Dios porque Jorito, por algo el Señor lo trajo hasta aquí. Amén. La experiencia, amados hermanos, de conocer y vivir en Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender de que realmente conocemos a Dios? Pero no solamente es el hecho de conocer a alguien. Hay veces que podemos tener la experiencia de conocer de lejos a alguien. De lejos me refiero de oídas. Porque quizás nos han hablado o contado de ese alguien. Entonces lo conocemos por cierta información que hemos recibido acerca de esa persona, ¿verdad que sí? Amén. Pero no es porque lo conozcamos frente a frente, cara a cara, de una manera personal. En el sentido de Dios, el objetivo de cada uno de sus hijos, diga hijo, de cada uno de los que hemos entregado nuestro corazón, es llegar a tener ese encuentro personal donde tengamos la experiencia de conocerlo en una íntima relación y comunión con Él. Y estoy hablando claro, ¿verdad? Una relación espiritual íntima, interna, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Pero no solamente es conocerlo por cierta información religiosa que quizás hayamos recibido nosotros, o que nosotros hayamos inventado y profesamos, no, si yo tengo a Dios y conozco a Dios, ¿verdad que sí? Porque es fácil decir, yo tengo a Dios. No, si yo conozco a Dios, pero a la hora de los hechos, el fruto es diferente. Estoy hablando despacio. Ahorita estamos bien, ¿verdad? Aleluya. Entonces, no es lo mismo conocer a alguien, entrar en una relación con ese alguien, conocerlo y llegar a tener la experiencia no solamente de verlo cara a cara, dialogar, conversar,
sino entrar en esa intimidad de amistad y de convivencia. No es lo mismo que le cuenten, no, mira que fulano es tal, es así, pero si usted no lo ha conocido, no tiene esa experiencia de relacionarse con él, no es igual. Job, en el antiguo pacto, de la palabra de Dios nos dice que tenía a Dios, que era un hombre que hacía cosas buenas delante de Dios. ¿Cuáles eran las cualidades de Job? Era un hombre santo, era un hombre lleno de piedad, era un hombre que se cuidaba personalmente, ¿sí o no? Amén. Y trataba de mantener a su familia en buen testimonio y bajo cuidado, ¿sí o no? Sí. Todo porque tenía una experiencia de un conocimiento de Dios. Y él hacía o intentaba hacer todo cuanto Dios supuestamente le agradaba. Ese era Job. Y era un hombre próspero. Pero llegó un momento de una experiencia en la vida de este hombre que fue atacado por el enemigo. Ahora, el ataque del enemigo no fue porque él se lo buscó, es porque Dios lo permitió como una prueba. Hay que aclararlo. Pero el momento de la prueba, llegó un momento tan preciso en que prácticamente Job hasta maldijo el día en que nació, porque ya no aguantaba. ¿Cuándo se le cambió la escena, la esfera de una experiencia que le dio un vuelco completo al corazón de Job? ¿Cuándo fue? Cuando vio en un éxtasis y tuvo una experiencia de que estaba Dios hablando directamente con él. Amén. Gloria a Dios. Hasta ese momento, el único que le queda es decir, de oída te había oído. O sea, me habían contado y ya te conocía hasta cierto aspecto. Pero ahora mis ojos te ven. La cosa cambia. Gloria a ti, Señor. Ajá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer y tener la experiencia de que realmente vivimos y conocemos a nuestro Dios? Díganles, hermano, para eso estamos hoy aquí. Para eso estamos hoy aquí. Omarcito, te amamos, después hablamos. Amén, mis amados. Díganles, hermano, es tiempo de darse cuenta Tiempo hace cuenta. y entender que la palabra de Dios nos enseña de qué manera conocemos a Dios Amén. y debemos de vivir conforme a ese conocimiento y experiencia de esa relación personal con Dios y su palabra. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Aleluya. Dígale, hermano, despabilate, no te duermas, ¿verdad? Abre tus oídos, ábrete todo, el corazón, alma. Si no desayunaste, pídale al Señor fuerza. Sí, porque ayer en los matrimonios, lo primero que me pidieron el matrimonio, pastor, queremos comer. Bueno, coman primero, porque después no me ponen excusa ni pretexto y me tienen que aguantar. No, y estuvo bien, como mi hermano hace, estuvo bueno ayer. Sé que exhorto a los matrimonios a que vengan, ¿verdad? La próxima reunión. La experiencia de conocer y vivir en Dios. Y vámonos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 2. Tomaremos los primeros versículos del 3 al 11. La primera parte que quiero tocar en este tema es, ¿verdad?, la prueba de que le conocemos. Y hay tres cosas aquí en esta primera parte de esta palabra, de esta primera palabra que vamos a tener lectura. Hay tres cosas de la prueba de que le conocemos. Y hay tres cosas que vamos a sacar en esta palabra, en esta lectura del capítulo 2 de Primera Juan, comenzando en el versículo 3 hasta el 11. Y número 1, vamos a tener la prueba de que le conocemos porque guardamos la palabra. Número 2, porque permanecemos y debemos andar como Él anduvo. Y número 3, porque entendemos que estamos en luz y amamos a los hermanos. Vamos a ponerle atención, amén.
Y si usted escribe, gloria a Dios, es mejor todavía. Vámonos a la primera parte. La prueba de que realmente le conocemos. ¿Cree usted que todo el mundo conoce a Dios? No. No, señor. Como lo dije al principio, es muy fácil expresar, oh, yo tengo a Dios. Conozco a Dios. Oh, ya tiempo le di mi corazón al Señor. ¿Has escuchado esas expresiones así? Mi padre era uno de esos. Pero cuando yo le miraba las obras al viejo, yo le decía, papito, con todo respeto, yo soy su hijo, pero usted no es verdadero cristiano. Mire, mi papá no se enojaba conmigo. Si hubieran sido esos viejos bufones, mi abofetada me la daba. Pero como yo, con respeto, ¿verdad? Y humildad, como ya hijo de Dios, que conocía al Padre Celestial, le soltaba bajo el Evangelio. Yo le decía, mi viejo querido, no se engañe, pero sostener el testimonio de Cristo es diferente. Usted no es legítimamente cristiano, tiene que nacer de nuevo. Amén. Y yo le soltaba esa palabra, ¿verdad? Como parte del testimonio y de la experiencia de que yo sí estaba conociendo a mi Dios, al Padre. Entonces, con respeto al terrenal, yo le decía, mire, mijito, yo oro por usted, pero los hechos son diferentes. Pero yo bendigo a Dios, ¿sabe por qué? Porque ese Padre mío celestial, al final, prácticamente en una semana antes de que mi viejo colgara los guantes y los tenis y todo, verdaderamente tuvo un encuentro personal con Cristo. Una semana prácticamente. Yo que usted le diera las gracias y un aplauso. Porque no hay un Dios como Padre más misericordioso que nuestro Dios. Nos aguanta tantas locuras en el lapso del tiempo que vivimos. Ahorita me dice, pastor, no me emocione. Que no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo, pero la gracia, la paciencia y la misericordia de ese Dios y Padre, hermano, tanto que aún en el momento más difícil y el último, está Dios ahí esperando que reaccionemos, que respondemos al amor del Padre. Gloria a ti. Dándonos la oportunidad de que realmente tengamos, aunque sea un segundo de fruto legítimo, en una experiencia de que le conozcamos, porque lo hemos entregado a Él. Amén. De una manera personal. De oída, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Diferente. Aún no volvió a ser el mismo, ni volvió a usar el lenguaje que había usado hasta ahí, porque hasta había maldecido el día en que nació, porque es que ya no aguantaba las sarnas, los hijos que le arrebató el diablo, la mujer oye, Leo, muérete y maldice a tu Dios. Hasta la mujer le puso los cachos, como dicen. O sea, me refiero no a otro hombre, sino que lo maldijo. Díganles, hermano, hay que entender que hay que conocer y experimentar a Dios de acuerdo a su palabra como hijos. Levante su mano si usted es hijo de Dios aquí. Aleluya. Porque hay que ser hijo. Y para poder ser hijo de verdad, hermano, hay que ser salvo a la manera de Dios en Cristo. ¿Aló? Amén. Si no es un hijo legítimo, usted no puede conocer, ni tener relación, ni tener una experiencia vívida de un padre. ¿Aló? Amén. Tampoco se puede tener la experiencia de ser padre si no hay hijo. Y tenemos que bendecir a Dios porque usted y yo somos hijos. Aleluya. Pero no por voluntad de nosotros, sino por voluntad del Padre Celestial a través de Cristo. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién está escribiendo el apóstol Juan aquí? Diga, a la iglesia, a los hijos, a los creyentes. Y me encanta porque este hombre usa un lenguaje bien sencillo y bien claro, que no hay que andarle buscando las 3 al gato ni las 5, tiene 4. ¿Me explico? Amén. Pues no hay que andarle buscando pretexto. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quién? Nosotros, los hijos de Dios. ¿A quién? A Dios. Al Padre. Si guardamos sus mandamientos, y estoy en la primera parte, que es, ¿verdad?, guardando la palabra.
De esa manera estamos entendiendo que realmente lo conocemos. Dígase, hermano, ¿cómo conocemos a Dios? Como hijos de Dios, guardando ¿qué cosa? Mandamientos. Si usted y yo no entendemos y con nuestras palabras podemos decir que conocemos a Dios, pero hacemos en nuestra vida pensante, hablante, práctica, de acción, todo lo contrario de lo que dice su palabra, nosotros no estamos sosteniendo el verdadero testimonio y experiencia de que le conocemos. Amén. Sí es. ¿Estamos hablando claro? Amén. Amén. ¿Cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Número 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. A mí me gusta el apóstol Juan. Sencillo, ¿verdad el lenguaje? Aquí no podemos andar más que lo que está diciendo la palabra. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sí es. Y el 5, claro. Mire, claro. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, el Padre, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Bueno, yo no tengo mucho que explicar mucho esto. Está claro. ¿Sí o no? Amén, así es. Está claro. ¿Cómo nosotros realmente conocemos y declaramos que amamos a Dios? Guardando su palabra. Por eso cuando usted escuche y reciba la palabra de Dios, póngase las pilas. Dígale, hermano, ponte las pilas y no dejes que el diablo te la robe. Ey. Porque el tipo es un gran ladrón, es secuaz. Le robó la palabra a Adán y a Eva. Ayer hablamos un poco acerca de eso. Le robó la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho para que en ello o en eso permaneciera Adán y Eva. ¿Se la robó el diablo, sí o no? Sí. Amén. Sí. Ahora, hay que darle lugar a un ladrón, hay que abrirle puertas. Y si se descuida el cliente, le quita los calcetines sin saber que le quitó los zapatos. Otros dicen, no, te puede quitar hasta todo y te deja desnudo y te das ni cuenta. Porque esa es su maraña, es ladrón. Él tiene otras cosas, pero es ladrón de profesión. Pero lo que le gusta a él es que los hijos del Padre se descuiden para que la palabra que viene del Padre, que sustenta a los verdaderos hijos, hermano, no se reciba. Él quiere robarla. Por eso despiértate. Jesús, en el Nuevo Testamento Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Amén. Pero el que guarda su palabra, 4, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. Guardar la palabra nos lleva a la experiencia del verdadero amor de Dios y su objetivo. ¿Qué es lo que Dios declara a través de Cristo y de su palabra? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda. Dios quiere lograr un objetivo y es demostrar que ama al mundo, que quiere salvar a las almas. Dios tiene un objetivo. Por eso dice que al guardar su palabra en o sea, en el Hijo de Dios, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Significa, lo ha madurado. Dios ha alcanzado su propósito en Él. Y es de que éste tenga una íntima relación y le corresponda a Él, a ese amor. A Él como Padre y como Dios. Y viva por ese amor. Y viva por esa palabra, la cual da a conocer a qué? A Dios el Padre en todas sus dimensiones. Su palabra. ¿Ha hablado Dios en el pasado? Amén. ¿Habla Dios en el presente? Amén. ¿Podemos tener excusa en el futuro de decir de que Dios nunca se dio a conocer? No, hermano.
Hay una palabra que el diablo la ha querido destruir y desaparecer del mapa, pero nunca la va a lograr. Amén. Gloria a Dios. Hitler en los tiempos de los nazis, en los tiempos de la Alemania antigua, amados hermanos, quiso destruir y quemar toda clase de edición de este libro. Aún antes lo quisieron hacer, pero ese hombre intentó hacerlo y barrer con el pueblo de Dios, con los judíos. Pero nunca lo hizo y nadie lo va a lograr. Amén. Porque antes cualquier cosa, Él dice en su palabra, los cielos y la misma tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hasta un puntico, una tilde de una I, tiene un significado, y lo que eso encierra el significado de esa escritura se cumple, porque no es palabra de los hombres, es palabra de Dios. Amén. Y se cumple, punto. No solamente ha salido, está escrita, y si está escrita, se va a cumplir. Amén. Gracias, Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Versículo 6. El que dice que permanece en Él. ¿Qué es lo que dice? Debe andar como Él. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está conociendo y experimentando que usted está permaneciendo como hijo de Dios en Cristo Jesús? Levante la mano. Si es así, entonces usted y yo tenemos una responsabilidad. Debemos andar como Él anduvo. La pregunta es, ¿cómo se condujo Cristo en su vida humana aquí? ¿Cómo se condujo? Santidad pura. ¿Haciendo lo que se le viene en gana? No. Digo, ahorita que me desprendí de la gloria del Padre y ya no estoy en ese estado de gloria, sino que estoy en la carne, voy a hacer lo que se me venga en gana en este planeta. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Amén. Pero si, amados hermanos, Él lo creó. Sí, es más, podía retractarse y decirle, salvar a este montón de locos. Que va, esto no vale la pena. Regreso a mi posición anterior de gloria. Pero hermano, Cristo ha sido ejemplo. Amén. No hay otro. No, y no estoy hablando de Buda, no estoy hablando de Mahoma, no estoy hablando de ningún ser humano que ha existido y que se ha convertido en un líder religioso y que ha llevado muchas masas. No estoy hablando del que hizo los cielos y la tierra y que vino a experimentarse en su creación siendo una criatura. Amén. Pero para agradar al Padre, a la cabeza. Gracias. Sosteniendo un testimonio y haciendo su voluntad. Amén. No se agradó a sí mismo, porque conocía al Padre. Vino a sostener el testimonio del Padre como hijo. Díganle a su hermano, nosotros somos hijos ahora también. Aleluya. Y si somos verdaderos hijos y decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Cristo anduvo aquí. Amados hermanos, en el poco tiempo de los 33 años que estuvo aquí, en el cuerpo, humanamente hablando, hizo exactamente, en primer lugar, la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, te amó a ti y a mí. Por eso es que murió en la cruz del Calvario, tomando tu respectivo y mi respectivo lugar para salvarnos. Amén. Correcto, estamos bien, ¿verdad, hijo? Sí, mi pastor. Amén. Pide, estamos bien. Gloria al Señor. ¿Hasta dónde estamos ahí, Pascualito? Aleluya. Hasta del versículo 3 al 11, ¿verdad? Entonces, vamos ya, número 1, guardando la palabra. Amén. Prueba de que le conocemos es guardar, díganle a los hermanos, guardando la palabra. Número 2, permaneciendo y andando con Él en luz. Y miren lo que dice. Hermanos, yo no les escribo un mandamiento nuevo. O sea, prácticamente todas las cosas que ellos sabían, esa la estaba dando como un recuento, ¿verdad? Porque ellos sabían ya todo esto. Por el Evangelio, por la prédica de ellos, de todos ellos. Y por el modo de vivir y el testimonio de estos grandes hombres. Y Él les dice, ¿verdad?, a la iglesia, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ¿qué es? Es la palabra que han
oído desde el principio. Habían y conocían por medio de la palabra de que existía o no existía un Dios y Padre para ellos, ¿sí o no? Amén. Claro, principalmente para los israelitas. Pero luego para los creyentes, los convertidos a la fe de Cristo, a la iglesia. El versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo, en Él, y en ustedes, en la experiencia de nosotros, de cómo nos relacionamos y conocemos a Dios. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cree usted que las tinieblas van pasando? Amén. Me refiero al aspecto de que un día la maldad, la violencia, la inmoralidad, el pecado tiene que desaparecer y que el mismo reino de tinieblas tiene que llegar a su fin. Amén, Señor. Hablamos y no esperemos ver cosas tan bonitas. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Y el diablo sigue haciendo su obra. O sea, que las tinieblas siguen obrando y trabajando. Y encontrando el lugar todavía, no en animales racionales, sino en seres humanos, porque no todos son hijos de Dios. O sea que las tinieblas tienen su respectivo lugar y siguen trabajando. ¿Sí o no? Todavía Él es el rey de las tinieblas. Él es el príncipe de este mundo. Y ya vamos a ver por ahí, porque vamos a ver algunas cosas en este tema. Pero, amados hermanos, el verdadero mandamiento, dice, que es en Cristo y en nosotros, dice, porque las tinieblas van pasando y luego viene la verdadera luz que alumbra. Díganse, hermano, llegará un tiempo en que las tinieblas tienen que desaparecer. Y la luz verdadera, el reino de Cristo, su iglesia en los tiempos finales, va a permanecer para siempre. Las tinieblas un día tienen que acabarse. Déjenme decirle, si usted está entendiendo los tiempos que vivimos, son tiempos difíciles y tiempos de tinieblas, pero hay una luz que alumbra en el planeta y es la de Cristo y su iglesia. Amén. Y yo puedo decirle, ponte las pilas, iglesia, porque las tinieblas van pasando, porque muy pronto veremos el rostro glorioso de nuestro amado Salvador, que vendrá con poder y gloria entre las nubes, como su palabra lo dice. ¿Quiénes vamos a experimentar eso y a recibir eso? Sino los hijos de luz. Amén. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Que algunas veces por dentro va a haber algo, ¿verdad? De que en vez de ver luz en su hermano, lo que usted ve es tinieblas. Y en vez de verlo como un amigo, un hermano, lo va a ver como un enemigo, porque si usted se deja enganchar y engañar por su corazón, por el pecado desde adentro, el diablo puede ocupar ese lugar y engañarlo y arrastrar a través de usted tinieblas y ver en su hermano tinieblas y no la luz de Cristo. Diga testimonio, experiencia de conocer a Dios. Amén. ¿Cree usted que es muy importante y necesario tener una relación como cuerpo de Cristo y como iglesia, en una relación íntima como miembros del cuerpo de Cristo? Como hermanos, como hijos de Dios, ¿sí o no? Sí, amén. Hermana Melissa me preguntaba algo en la mañana acerca de alguien por ahí que le preguntaba, ¿verdad? Y que ella creía, ¿verdad?, de que no hay necesidad de reunirse. No, si hay necesidad de reunirse y de estimularse al amor, a la acción de gracia, a los testimonios. Yo necesito escuchar el testimonio y la experiencia de él de mí, etc. Yo lo necesito a usted. Yo necesito no solamente ver tu rostro, yo quiero oír tus palabras y ver el fruto de Cristo. Eso me ayuda. Eso es vivir en cuerpo. Esto no es religión. Esto es una experiencia vivir de un cuerpo. Es Cristo la cabeza. Amén. Es necesario para estimularnos al amor, no para comernos, no para aborrecernos. Sin embargo, amados hermanos, hay muchos que se dicen ser hijos de Dios. Sin embargo, con su estilo de vida muestran todo lo contrario. No un hijo de Dios, sino un hijo del otro. Porque aquí dice, el que dice que está en luz debe de amar. Y de amar de verdad con el amor de Cristo. Pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. A mí me gusta Juan porque
es sencillo su lenguaje. Gloria. El 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Amén. No es que no va a haber, ¿verdad?, algunas ofensas, algunas cositas de vez en cuando por ahí entre nosotros, pero con la luz la arreglamos. ¿Por qué? Porque hay amor. Amén. Diga algo, hermano, amor. Amor. Con amor, en primer lugar, con el fruto del Espíritu de Dios, a la luz de la palabra, se arreglan muchas cosas, incluso ofensas, Amén. pecados. Ahora llegará el momento en que alguien diciendo ser hijo de Dios, cristiano, pero insiste en un testimonio malo y terrible, haciendo injusticia o ofensas y no se arrepiente, tenga cuidado. Y tengamos cuidado de él. Porque aquí la cuestión no es para estar teniendo una conducta que no respete y que no reconozca que hay que mantener un testimonio de Dios por su palabra, conociéndole a él y viviendo en él y para él. Cuando uno conoce a Dios y lo conoce por la declaración de su palabra, verdaderamente está en luz, y el que está en luz ciertamente ha aprendido a amar, Amén. a perdonar, Amén. a soportar, Amén. a liberar a su hermano. Oh, aleluya. Pero si hace todo lo contrario con sus palabras o con sus hechos, hay que tener cuidado, Amén. porque eso no es el testimonio ni el conocer a Dios de verdad. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén, pastor. Y a mí me gusta esto porque el que ama a su hermano permanece en luz. ¿Cómo sabemos que nosotros vamos en luz de verdad y no somos tropezadores ni para nosotros ni para nadie? Ni estancamos la obra de Dios. En que verdaderamente amamos. Amén. Los únicos. Es un peligro realmente entender de que el diablo nos puede engañar y en vez de amarnos y dar un testimonio de que andamos en luz, empezamos a hacer todo lo contrario con respecto a nuestros hermanos. Arriba. Sí, puede haber esa experiencia y hay que tener cuidado, mis amados. Digan, hermano, hay que tener cuidado. Pero si tú permaneces en la luz, porque guardas la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, entonces se te va a hacer fácil amar. Amén. Y no solamente amar, más adelante vamos a ver que podemos practicar, ¿qué cosa? La justicia de Dios en nuestros actos, Amén. Amén. bajo la dirección del amor. En él no hay tropiezo, pero, versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas. Y anda, no solamente está, sino que anda, camina en tinieblas y no sabe a dónde va. Mire, hermano, eso de caminar en una parte oscura y no tener ni siquiera una lamparita, se lo estoy poniendo el ejemplo natural, es peligroso. Ahora que cambiaron hace poco el horario, como adelantaron una hora, cuando yo me levanto en la mañana y como salgo ya son prácticamente las 7 quizás, Está oscuro. y ya voy, apago la luz de la cocina y veo que como todavía se adelantó, todavía es oscuro y tengo que ir. Atiende, si los muchachos dejaron una mesita aquí, me tropiezo y no van a oír el relajo. Y tengo que ir ahí con cuidado para salir de la casa porque todavía es oscuro, hermano. Qué terrible es andar en la oscuridad. Yeah. Qué lindo y qué rico es gente, aunque sea una lamparita chiquitica, pero con ese rayito de luz, tú te estás guiando. Amén. Y las tinieblas, Desaparece. diga, el amor de Cristo, El amor de Cristo. el testimonio de conocer al Señor, de Amén. guardar su palabra, de permanecer en Él, nos hace andar en la luz. Y cuando uno está en luz, ama a su hermano, Aleluya. lo aborrece, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo le estoy contando de testimonio mío y de mi experiencia de la ley de la casa físicamente, pero aquí se refiere, le han cegado los ojos espirituales, porque hay muchos que ven muy bien con la vista física, pero en el mundo espiritual están más ciegos que ¿qué cosa? Que una cabra vieja. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Amén. Amén. Es diferente. Los ojos espirituales
siempre van a andar abiertos porque son guiados bajo la luz de la palabra y del Espíritu de Dios. Y eso, aunque físicamente andamos en tinieblas, no va a hacer que nosotros tropecemos ni sirvamos de tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque andamos en luz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Conocemos a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Amén. ¿Hasta dónde estamos? 11. Hasta el 11. Ya quiero entrar a la segunda parte. Entonces vamos a resumir. La primera parte de esta prédica, la prueba de que le conocemos. Hay tres cosas en estos versículos que hemos leído, de este capítulo 2 al comienzo. Número 1, ¿cómo probamos que le conocemos? Guardando la palabra. Número 2, permaneciendo en Él. Y si permanecemos en Él, debemos de andar como la luz. Y número 3, que estamos en luz. Y los que estamos en luz, podemos amar. Amén. Amar. Aleluya. Número 2. En la experiencia de conocer y vivir en Dios, el Hijo de Dios tiene que entender y conocer que no debe de amar al mundo. Una de las cosas más terribles en las cuales muchos hijos de Dios se están descuidando es que no están discerniendo una conducta que agrade al Padre y que represente el reino de Dios. No están teniendo mucha en cuenta la gran diferencia que debe de haber en la experiencia de conocer a Dios entre lo que es el reino de Dios y el reino del diablo a través del sistema del mundo. Cuando se habla de esto, se le está hablando a hijos de Dios. El incrédulo, el que nunca ha dado ese paso de fe y no conoce a Cristo ni a su palabra, para él el mundo es lo mejor. Ahí es donde desarrolla su pensamiento, su modo de hablar y de actuar de una manera vanidosa, de apariencia y engañada. Y no hay problema con él. Para él es algo normal. Amén. Pero para los hijos de Dios, los que estamos en luz y los que conocemos a Dios y guardamos su palabra y permanecemos en Él y andamos como Él anduvo y andamos en luz y amamos a los hermanos, a los hijos de Dios, si debemos de discernir entre el reino de Dios, una conducta que agrade a Dios, que represente el reino de Dios, y otra conducta que está agradando al diablo y que se acomoda al sistema del mundo. Amén. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo encierra muchas cosas y se usa mucho. El que más la usa en el Nuevo Testamento es este hombre, el apóstol Juan. Pablo la usa muchas veces, pero en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Juan hay más de 100 veces la palabra mundo. Imagínense si este hombre por el Espíritu habla acerca del mundo. ¿Qué es el mundo? Diga conmigo, un sistema, y representa un modo de pensar, de hablar, de vivir, en el cual el diablo necesita mantener engañado y acomodado, no tanto a los que no han conocido a Cristo, sino seducir a los que ya son hijos de Dios. Amén. Para que no haya un complemento verdadero de tener esa experiencia de conocer a Dios y de vivir en Dios a la manera de Dios. Amén. Él siempre va a utilizar el sistema. Diga conmigo, modas. Modo de pensar, modo de hablar, modo de vivir. ¿Qué ejemplos podemos poner del sistema del mundo? La Biblia declara y Cristo declara que el mundo ha sido ya juzgado y ha sido vencido por él. Amén. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Sino los que tienen la fe de Cristo, dice la palabra. Él también declara que el príncipe de este mundo y el mundo que lo maneja él ya han sido juzgados y un día se van a acabar. En otras palabras, Cristo los sentenció. En el mundo hay cosas buenas
y en las cuales sin lugar a dudas nosotros no podemos salir no podemos desprendernos de ello. Por ejemplo, la medicina, la ciencia, el arte, la necesidad de estudiar, de ir a una universidad, de ir a un colegio, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Amén. Pero no quiere o requiere de que de eso dependamos nosotros para siempre. Cuidado. ¿Cuántos estudiamos y logramos una carrera aquí? Amén. Amén. O un trabajo, un oficio. ¿Y a dónde lo desarrollamos? En el mundo. Pero eso no quiere decir de que eso es todo y la meta final. Tu carrera, mi oficio, lo que yo logre, aunque me relacione en cierto aspecto con el mundo, eso no va a permanecer para siempre. Cuando usted y yo vamos a morir, y a partir de aquí, mire, medicina, arte, logros, fama, fortuna, casas, carros, cualquier cosa que sea, está sentenciado, tiene que terminarse, y no se van con nosotros. Amén. Amén. Gloria. Pero el reino de Dios, ese sí permanece para siempre. Aquí y en el futuro, en la eternidad. Y espero que no se me malinterprete. Amén. Pastor, entonces no hay que estudiar, no hay que preparar. Y tengo que irme a una montaña a vivir como un ermitaño. No es esa la idea. Podemos vivir y relacionarnos y estar en la universidad, ir al trabajo y relacionarnos con el que no ha conocido a Cristo, etcétera, etcétera. No necesariamente indica que tú pertenezcas a ese ambiente y a esa moda de pensar y de vivir. No. Oh, gloria. Así es. Bien. Amén. Pero la palabra de Dios es clara y dice que los hijos de Dios no deben amar al mundo. Por eso leemos, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amarlas significa hacerlas de su propiedad, como que si nunca la vas a soltar. ¿Sabe cuál es el problema ahora lo que está pasando en el mundo y que el diablo está usando para levantar su imperio y su gobierno a través del mal organizado? ¿Sabe qué es lo que está usando? Una cosa en la cual trabaja muy bien a través del engaño. ¿Sabe qué cosa es? La avaricia y la codicia. Y esto ha venido a corromper a los hombres. Los políticos, los empresarios, los gobiernos, los jueces, los abogados, los gobernadores, todos aquellos que deberían de representar a Dios en una posición de jerarquía y de gobierno. Hermano, el diablo ha logrado usar el mal, organizarlo y levantar un imperio. ¿Me está entendiendo lo que estoy Amén, hablando? gloria a Dios. ¿Y qué es eso? Diga, sistema del mundo. Qué duro, hermano, y qué terrible es ver las noticias en mi país o en Latinoamérica, que un empresario quizás ha luchado por muchos años, con honestidad, con ahínco, con esfuerzo, con valentía, y por último mandan a un niño, a un jovencito loco, o a un par de vagos por ahí, influenciado en el crimen organizado, para que le disparen y lo maten ahí nomás porque no pagó un impuesto de guerra. ¿Cuándo se ha visto esto? Hoy se está viendo esto. Y ahí se le terminó al hombre todo su logro en la vida. Porque quizás se cansó de pagar un impuesto que no es el Congreso ni el gobierno que lo ha impuesto, sino un pandillero o un grupo de vagos. Amén. Bajo la influencia del narcotráfico, etcétera, etcétera, y de la aprobación y cobertura de hombres corruptos que están en autoridad. Amén. Gloria a ti. Diga, sistema del mundo. Sistema del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué espera de los tiempos que estamos viviendo la iglesia? Despertarse. Amén, Señor. El mundo existe y va a existir hasta el final de los tiempos. Cuando Cristo venga y establezca su reino, el mundo no va a gobernar. Por ahora, Satanás lo utiliza. Y déjeme decirles, cada día está logrando mucho.
en todas las esferas. Pero la iglesia de Cristo tiene que discernir esto. Amén. Gloria a ti. Hay tres cosas que el enemigo utilizó y se aprovechó de Eva. Ayer hablábamos un poco de eso. Siempre el objetivo del diablo es desarticular, desordenar, trastornar, desviar la debida atención del verdadero orden en que debe permanecer la humanidad que Dios creó en el gobierno de Dios. Siempre Satanás tratará de desvirtuar, amados hermanos, la autoridad de Dios delegada en la humanidad. ¿Qué fue lo que logró a través de Eva? Tres cosas, y aquí enseña. Vamos a ver, no améis al mundo ni las cosas que traen al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿está claro? Amén. El amor del Padre. Amén. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y hay tres cosas, y esto, mire, se experimentó y él lo logró con Eva. Pero es el mismo método que sigue utilizando a través del sistema. En cada ser humano, Satanás va a intentar probar con esto, y si encuentra el lugar, ya desarticuló el plan de Dios en esa vida o en esa familia. ¿Y usa qué cosa? El sistema del mundo, porque él lo maneja, el ambiente, todo. Los deseos de la carne, diga aspecto físico. Los deseos de los ojos, diga aspecto del alma. Lo que se ve y entra a los pensamientos. Y puede contaminar y afectar positiva o negativamente, ¿qué cosa? Nuestro corazón en cuanto a qué? Pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, etc. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios. Y tercero, y la vanagloria de la vida, diga, tiene que ver con el espíritu, con la exaltación, autoexaltación. Amén, así es. Y esta prueba, Eva no la pasó. ¿Qué fue lo que necesitó Satanás? Simplemente comenzar y entablar una pequeña conversación para desvirtuar y sacar del orden de Dios la mente y el corazón de Eva y apartarla de la palabra que había dicho Dios y a través de la cual les había dicho, ¿verdad?, que debían de andar y permanecer. Amén. El día que ustedes coman del árbol, ciertamente morirán. Y les dijo, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y les dio toda su autoridad para que reinaran, amén, gobernaran sobre la tierra y sobre lo creado, a él y a ella. Amén. ¿Cuándo se implanta el sistema del mundo y Satanás viene a tener legal derecho? Desde ese tiempo, desde la caída. Y es lo mismo hoy. No sé si me está comprendiendo. Amén. Tres cosas muy importantes. Por eso Eva, cuando vio la fruta, deseó ¿qué cosa? Comerla. Pero tuvo que verla. Su alma deseó, porque desear es un deseo y pertenece al alma. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice aquí? Los deseos de la carne. Cuando usted tiene un apetito y no ha comido, ¿qué es lo que tiene? Ay, apetezco, deseo comerme una buena, ¿qué cosa? Comida. Es un deseo. ¿Quién lo está experimentando? Inmaterialmente, ¿quién? La carne, el alma. Pero el objetivo es lograr saciar ¿qué cosa? Hasta cierto aspecto, el cuerpo. ¿Por qué? Porque está demandando una comida. Pero esto en el caso de la comida es normal, es algo natural de bueno. Pero cuando se refiere a las cosas malas, así funcionan igual. Mira, hermano, cuida tus ojos. Cuida lo que ves, de lo que ves, cuídate. De lo que se expone ante tus ojos y penetra tu mente y tu corazón, cuídate. Porque puede despertar deseos pecaminosos, engañosos. Pastor, y si yo veo una casa y el carro del vecino y que están buenos, y yo tengo mi cacharrita y mi casa que todo es liqueo y goteo, no puedo desear un mejor carro. No, usted puede desear, pero si usted quiere competir con el vecino para desear una casa igual o mejor que él, cuidado, porque ya no está Dios de por medio. Amén. ¿Está viendo? Gloria. Ese reloj está mejor. El del vecino. Ya me voy a deshacer de esto. Y no está malo cambiar un reloj de vez en cuando, hermano. A mí me gustan los relojes. Oh, santo.
El problema es que trate de comprarlo no por una necesidad, sino por vanagloria. Llenando no una necesidad, sino un estilo de vida. Y ya quedo satisfecho. Y luego, no es que no quedo satisfecho. Después voy a querer otro mejor reloj. Pero simplemente lo miré, lo deseé y lo quiero anhelar. No me malinterprete. Compré su relojito de vez en cuando. No se quede ahí, ¿verdad? Compren un zapatico, no. Le estoy diciendo las limitaciones de diferenciar entre los deseos buenos o malos y cuándo se debe o no comprar o hacer las cosas. Cuídate de lo que ve. Amén. Porque lo que ve te va a traer un pensamiento y te va a traer una reacción y te va a descubrir un deseo, una pasión, un anhelo. Si eso se desborda y se sale fuera del plan de Dios, ya hay problema. Satanás está logrando algo. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. No ames al mundo. Cuídate de las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el querer envanecerte para lograr algo. Eso es que el espíritu se enaltece. Eva vio el árbol y dijo, con que Dios dijo esto. No, si Dios lo que quiere es que ustedes no entiendan de que si comen la fruta van a ser igual a Él. Bien. Conociéndolo todo, serán igual a Él. Y mire, Eva se lo tragó. ¡Pic! Algunos preguntan, ¿y qué clase de fruta era? ¿Era manzana o pera? Olvídese de eso, hermano. Aleluya. Algunos dicen, era mango. ¿Por qué? Porque las mujeres se ponen mandonas, mangueras, dicen. Manipulan al marido. Ayer hablamos de eso, ¿no? Es que Satanás estaba despertando tres cosas. Y estaba apelando a lo físico, parte externa. Estaba apelando a las dos de adentro, al alma. Y por último, al espíritu. Va a tratar de lograr penetrar en las tres áreas de tu ser. Si lo logra con una, va a comenzar con la otra y terminar con otra y al final te va a destruir. Va a desvirtuar el plan original de Dios. Amén. Si conocemos a Dios y vivimos en Dios, hay algo por dentro que nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el sistema del mundo y el sistema del gobierno de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos dominio propio? Fortaleza. ¿Sí o no? Fortaleza, fianza, oración. Ayer hablamos, orar. Sobre todo los varones en el matrimonio. Como líderes, como cabezas. Hay que orar. Amén. Hay que estar dispuestos a ser enseñados para luego enseñar y gobernar y dirigir. ¿Qué cosas? La familia, los hijos, la esposa. No como esclavos, sino como en el orden de Dios. Santo, aleluya. Amén, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Y esto es importante. El enemigo va a tratar de lograr estas tres cosas para llegar a envanecerte. ¿Qué fue lo que le sucedió al diablo? Al final, vio, conoció y deseó ser igual a Dios. Y no se detuvo. Por eso es que Dios, mire, tuvo que confrontarlo. Amén. Dile a su hermano, no permitas que el diablo logre algo. Y sobre todo, de volverte enemigo de Dios. Porque del diablo Dios te logra. Pero si te vuelves enemigo de Dios, ¿quién te puede salvar? Santo. Amén. Y si somos hijos de Dios, tendremos, amados hermanos, la experiencia de que al Padre, a un verdadero Padre, un verdadero Hijo, nos lo defrauda, Amén. lo ama, lo respeta, Gracias a Dios. lo reverencia. Es más, dice, tú eres mi Padre y como hijo yo dependo de ti. Amén. Sin ti no me muevo. Soy hijo y estoy bajo tu cobertura, bajo tu dirección, bajo tu protección. Soy hijo y tú eres mi Padre. Yo te respeto. Amén. Dígeme, guíame. Amén. Porque soy hijo. Ahora, si no es hijo, cuidado, porque el enemigo va a tratar de sacarte de esa posición como hijo. La única manera de entender y de conocer y de experimentar a Dios como una vida es como hijo. Vuelvo a repetir, como hijo. No como un desventurado. Amén, amados. Amén. Como un verdadero hijo. Y no todos en este planeta, en los tiempos de antes, en el presente y para el futuro, son hijos de Dios. No todos. Aleluya. Pero el verdadero hijo de Dios sí debe de tener la experiencia de conocer y vivir en Dios verdadero. Amén. Amén, amados. Y no debe de amar al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice? Permanece para siempre. Siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, denle ese aplauso fuerte al Señor.
no ama al mundo. El que conoce y vive en Dios no ama al mundo, discierne el mundo y se aparta del mundo. Sí, vivimos en Él, pero no somos de Él. Amén. Hay un reino y esperamos un rey. Y un amado esposo, porque somos iglesia. Amén. Amén, amado. Quizás no lograremos muchas cosas en esta tierra, cosas materiales. Quizás no lograremos muchas cosas que aparentemente nos llenan y sacian de felicidad, pero son mentiras. No se preocupen, que si no logras mucho, no te preocupes, que todo lo bueno y lo malo del mundo un día van a desaparecer. Todo vendrá a ser nuevo y le pertenecerá y lo gobernará Cristo. Amén. Para gloria del Padre, y la iglesia va a estar con Él. Pastor, y los bancos y las hipotecas y las casas y el sistema de salud y los sistemas políticos, todo va a ser juzgado. Amén. Oh, gloria. Hay muchos predicadores que se interesan, no, es que la iglesia tiene que recuperar el arte, tiene que recuperar el cine y tiene que recuperar esto porque le pertenece a Dios. No se dan cuenta que cuando Cristo dijo, el príncipe y este mundo no tienen arte ni parte conmigo. Amén. Gloria. Amén. La medicina, sí, los médicos es bueno, ser un profesional es bueno, pero eso no te lleva a la salvación y no va a permanecer en el tiempo del futuro. En el reino de Cristo es Cristo y su poder y su autoridad y su gloria la que va a permanecer y va a gobernar sobre su iglesia. Alabado sea su nombre. No va a haber necesidad ni de enfermarnos, ni de medicina, ni de sistema. Y puedo pagarlo, no lo puedo pagar. Me gusta el carro, no lo voy a tener. No vamos a necesitar carro. Allá desaparecemos a la velocidad del pensamiento. Gloria a Dios. ¿Qué transporte, ni qué nada, ni qué invento? Aleluya. Cristo necesitó un cohete para elevarse al trono del Padre cuando resucitó. Vuelvo a repetir. El Señor necesitó una inversión millonaria de la NASA. Señor, ya resucitaste. Espérate que preparemos el cohete que te va a dar al trono del Padre. ¿Qué cohete? Ni qué nada, hermano. Delante de la vista de ellos, en el cuerpo nuevo y como resucitado, desapareció ante la mirada de los apóstoles. Amén. Y una nube lo recibió. Gloria. La ley de gravedad no lo detuvo. Amén. Él pasaba los... Si yo trato de intentar pasar esto aquí, quedo untado ahí como zancudo, como Cristo, hermano. Entraba y salía y desaparecía Amén. a la velocidad del pensamiento más. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Los elementos de la física, de las leyes en el universo, no detuvieron al Cristo resucitado. Tampoco lo van a hacer contigo en el tiempo final, porque estaremos en un cuerpo igual que el de Él. Amén. Me estoy adelantando un poquito porque dice cosas preciosas más que quizás no termine, voy a continuar. Mi esposa me dice, y va a terminar todo eso hoy. Es posible. Ya, al poder. Pero es que ese es uno de los problemas, hermano, para nosotros los predicadores. Echamos mucha palabra, mucha lengua. Siempre queda viendo un poquito para la próxima. pero de la buena. Tuvimos aquí. Veremos como las novelas en este aspecto bueno, ¿verdad? Amén. No como las novelas del mundo. Y quiero terminar ahí, porque voy a continuar después, ¿verdad? Hay dos cosas más que quiero continuar en este tema, la experiencia de conocer y vivir en Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que nos depara en el sistema del mundo? ¿Hay cosas buenas? Sí, hay cosas buenas. Y las necesitamos, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que las necesites y tengamos que vivir por una necesidad y porque Dios nos las da, no quiere decir de que las debemos de poner en primer lugar y amarlas hasta el final. Cuidado. Es bueno tener un carro, pero usted no puede amar más al carro que a Dios. Amén. Pastor, es que ese olorcito a nuevo. Pastor, me encumbre el espíritu. Y es que es rico, hermano, abrir un carro, verlo por fuera, pero entrar en ese carro nuevo. ¿Sí o no? Miren, nos inspira un carro nuevo, ¿sí o no? Pero el pastor, bueno, cierto, se siente rico.
Uno desea tenerlo, pide rebaja y se mete hasta en la cuota que no puede ni pagar y dice, no me importa, yo lo que quiero es el carro. No, y no está mal el carro, usted lo puede mantener y comprarlo y pagarlo hasta el final. El problema es que está en necesidad verdaderamente conforme al propósito de Dios, con un espíritu de humildad y sencillez. Amén. Es preferible el cacharrito que todavía sirve, pero está pagado. Amén. Y yo no quiero decirle que usted no puede comprar un carro. Claro que sí. Arroparte donde llega la colina. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Pero no deben de sobrepasar la preeminencia de Cristo en nuestra vida. Esas cosas. Una casa. Nosotros estamos buscando una casa. Sabemos que no podemos comprar una casa, una mansión. Mi esposa me dice, esa quiero. Esa. Gloria al Señor que lo desea. Algún día vamos a ver porque somos hijos del Rey. Pero por ahora, mi amor, le digo, nos ajustamos a lo que nos conviene. Y gloria al Señor, esperamos tener una buena casa. Amén. De no ir a reparar. Pero ahora, si tenemos que repararle algo, mira más lo positivo que lo negativo, le digo. Y hablamos como familia. Nos ajustamos humildemente, pero esa casa no va a ser nuestra prioridad. Cristo es nuestra prioridad. Y nosotros somos la verdadera casa. Y el hogar de Cristo en nuestro espíritu, amados hermanos. Por eso usted conoce que en la casa de Dios, ¿cuál casa? Somos nosotros. Tu cuerpo y tu vida es la mejor casa y ese no tiene valor. Cristo la compró. Amén. Señor. Casitas que tienen 50 y pico, yo quisiera una del 2015, pero cuando veo el rótulo for sale, single family house, no sé qué dice, 350,000 para adelante. ¡Pum! Volteo a la cara y digo, Señor mío, estoy feliz con el carro, voy a predicar la palabra. ¿Para qué ver esos números? Si no están a mi alcance, pero soy feliz. Porque nunca me ha faltado un techo. Aleluya. Y mi hogar no lo hace la casa física, mi hogar lo hace mi familia. Amén. En Cristo. Amén. No améis al mundo. Discernamos entre lo que es el mundo. No te dejes torear ni engañar por el diablo a través del mundo, porque te va a despertar muchas cosas. En lo que desees físicamente, en lo que veas, en lo que oigas y en lo que te va a llevar a envanecerte. Y esto, cuando se logra, Dios, el amor del Padre, no está ahí. Te olvidaste de la relación de tu Padre. Y tu actuar y conducta ya no viene a ser como un verdadero hijo. Ya el otro Padre está logrando su objetivo. Amén, así es. Porque el sistema lo maneja él. Amén. Un día voy a hablar más detalladamente sobre el mundo. Pero si conocemos a Dios, de verdad, tenemos que aprender a discernir que no podemos amar al mundo, porque ahí no está Dios. Amén. Y ya ha sido juzgado. ¿Cuánto yo le trato de enseñar a los padres que se una con su niña, con su hijo? Porque, hermano, saben que el sistema del mundo, en las escuelas, en las malas amistades, en las modas, sí, en las modas de peinarse, en la moda de vestirse, en la moda, porque las modas las maneja el espíritu del mundo. Así es. Hay una influencia de inmoralidad terrible que está influenciando en las iniciativas de las modas. Moda de vestirse, moda de peinarse, meterse ganchos por aquí, andar enseñando todo lo que no tienen. ¿Me explico? Y en este aspecto de la vanidad, el diablo sabe a quién toreó y a quién logró introducirse legalmente para llevar su muerte. ¿Sabe quién es? A la parte de la femenina. Ayer hablamos de esto. A la parte de la mujer. La mujer, por naturaleza, es más sensible para todo, e incluso hasta para envanecerse. ¿Me explico? El aspecto físico, la mujer siempre va a estar como queriendo que la vea, que le digan, ay, qué linda estás. No, ni gordita ni arrugadita, no, siempre diga que bueno, trate de agradarlas. La Biblia dice que hay que ser sabios, nosotros los esposos, con ellas. Pero el diablo se aprovechó de esa debilidad por naturaleza de la mujer, ¿verdad? Que le falló a Dios y a Adán y logró su objetivo. No ha cambiado, el diablo no ha cambiado.
Va a torear al varón o a la hembra, pero sobre todo, padres, guarden a sus niños, a sus hijas. Enséñenles cómo peinarse, cómo vestirse, cómo andar. Ay no, pero es que esto está de moda. ¿A la moda de quién? ¿De Dios o del mundo? Si usted no discierne las modas, el modo de pensar y de conducirse al mundo, su hija o su hijo puede ser absorbido. Y si usted se descuida como padre y no está discerniendo entre el reino de Dios y de las tinieblas y el mundo, cuidado, porque tu generación se puede perder. Levante la mano si está entendiendo esta cosa. Oh, gloria. Y ahí es responsabilidad de los padres. Mi generación, tengo responsabilidad de enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene y lo que no viene o proviene de Dios, y decírselo: hijo, esta influencia, esta moda, este modo de hablar, de peinarse, de ver televisión, de ver todo esto, lo que sea, pornografía, vicios, etcétera, etcétera, tengo que estárselo hasta repitiendo hasta que maduren. Porque el vigila, el vigía, el atalaya, el que tiene que sonar la trompeta de guerra porque viene el enemigo, se llama el padre. O la madre. Los muchachos están ahí, son los que nosotros somos. O enseñamos, o modelamos, o sostenemos el testimonio del Padre y de su reino, o sostenemos el testimonio, igual como Eva y Adán en el principio, de Satanás, donde él vino a implantar ¿qué cosa? El sistema del mundo en el principio de desobediencia, que llevó a hacer ¿qué cosa? Rebeldes a Adán y a Eva, y que ahí nos viene a nosotros ¿qué cosa? Como consecuencia, una constitución pecaminosa. Pero bendecimos al Padre Celestial por Jesucristo, que nos ha restaurado y nos ha llamado, y ahora somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Continuaré en esto después. Aleluya. Amén, mis amados. Amén. Pónganse. Sí, aplauso al Señor.